El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Audiencia, tengo que hablarles de algo que ha sucedido en las últimas 3 semanas, más o menos. Como de seguro no se habrán enterado, porque tanto Instagram como Facebook y ahora también YouTube me tienen baneado de forma discreta. ¿Qué es esto? Las plataformas no me avisaron, no avisan que mi contenido no se está compartiendo con los suscriptores, con la gente que me sigue, no se está recomendando con gente nueva para atraer más público. Y esto pues obviamente como creador de contenido pues me viene muy mal. Es como un golpe pues muy duro a un creador de contenido que apenas va empezando. Si yo ya tuviera tiempo y ya tuviera una comunidad creada, pues no habría mucho problema, pero pues no es el caso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, desde un inicio cuando yo empecé yo sabía que esto iba a suceder en algún punto del programa. No pensé que fuera a ser tan pronto. Básicamente por la temática y el lenguaje usado y tal vez algún contenido que sea demasiado explícito. La temporada inició bastante bien, sobre todo en YouTube inició con una aceptación bastante grande a como había estado siendo regularmente. Los episodios de Dahmer les fue bastante bien en YouTube, pero el episodio de Henry Lee Lucas, la segunda parte, no le fue tan bien. Y al último que ya le fue más o menos fue al de Pedro Alonso López. Y justamente ahí fue donde empecé a darme cuenta de que el alcance comenzó a decaer. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última persona que me empezó a seguir en Instagram. Y de repente las vistas en YouTube también bajaron. Entonces me puse a investigar, me puse a ver qué es lo que había sucedido. Resulta que en Instagram cuando buscan al programa no aparece, tienes que escribir el nombre completo. Por lo tanto, las recomendaciones hacia gente nueva pues no se dan, porque estoy baneado, podría decirse. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a tomar 2 decisiones. La primera, voy a tener que hacer algo que no quería hacer, que es censurarme yo mismo, usar sinónimos que no sean tan fuertes para, pues no tanto para que la gente no se escandalice. La gente que viene a escuchar el podcast ya sabe a lo que va, pero las plataformas, digo, si no eres políticamente correcto no te dejan crecer, desgraciadamente. Y lo hago precisamente para que el programa pueda crecer, no lo hago para venderme yo a algún lado. Ojalá me pagaran dinero por tomar esta decisión, pero no es así. Lo hago precisamente para que crezca y yo poder tener una remuneración, pero me tengo que alinear a las condiciones absurdas de las redes sociales, que como sabemos es un algoritmo computarizado que te checa todo lo que escribes, todo lo que dices. Y obviamente no hay humanos suficientes para estar checando a toda la gente que está escribiendo en una red social. Esta decisión la tomo, es muy difícil de tomar, porque los guiones, la manera en la que los estaba escribiendo, era para aventar la información como venía, sin filtros, sin yo tratar de ahí de morderme la lengua para no decir alguna cosa que fuera a comprometer algo. Pero ahora veo que, bueno, las circunstancias me están obligando a tomar esta decisión. La otra decisión,
que he tomado es que los episodios se están convirtiendo en algo muy extenso tal vez. Yo comprendo que ustedes, a lo mejor la mayoría, no escuchan los episodios completos o no en una sola ocasión, sino que los tienen que pausar y después retomar. Yo entiendo que no toda la gente puede tolerar más de 20, 30 minutos hablar de temas de este tipo. Por lo tanto, he tomado también la decisión de hacer episodios más cortos. Con esto yo no voy a cortar o a quitar información, sino que voy a agregar casos que tal vez no tengan un trasfondo tan extenso para que los puedan ver de una manera cómoda, porque en las plataformas, si me fijo en las métricas, pues la verdad es que pues el escucha promedio es de unos 15 minutos, 20 minutos, y yo entiendo completamente, o sea, pocos lo van a escuchar en una sola ocasión el episodio completo. Sé que son temas que tienden a agobiar, por lo tanto sí voy a meter temas que sean tal vez un poquito actuales, tal vez que tengan pues un trasfondo menor, pero de igual manera que podamos verlo pues del lado como lo he estado haciendo, un poco de psicología de criminal, un poco de que nos refleje esa situación, los problemas actuales, y tomar como un poco de conciencia sobre eso. Con esto no digo que los episodios de extensa duración, los episodios largos, pues no vayan a seguir estando. Claro que van a seguir estando, solo que van a ser más de vez en cuando. Tal vez uno o dos al mes, y los demás que sean temas cortos. Esto para traerles también variedad, porque sé que también tiende a agobiar. Entonces, estas dos decisiones las hago por el bien del programa, las hago por el bien de la comunidad, las hago para yo tener un alcance, porque últimamente la verdad hasta perdí las ganas de hacer el programa. La verdad iba a parar la temporada y ya no hacer nada, pero no puedo dejar una temporada de mes y medio, entonces quiero seguir con esto, pero por favor necesitaría toda su ayuda. Toda su ayuda. Si ustedes, que les encanta el programa, que me han comentado que les gusta, me quieren ayudar, por favor, compartan el programa en sus redes. En la plataforma que ustedes quieran, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, la plataforma que quieran, por favor, compártanlo para que más gente lo vea. Esto a mí me ayuda a tener vistas y salir un poco de este baneo pasivo en el que estoy. Créanme, están apoyando a un creador de contenido que tiene todas las ganas de seguir haciendo contenido. Yo considero que no es un contenido basura, como el resto del contenido. No me voy a poner a criticar contenido, porque por ahí no va la cosa. Me metí un enojo muy fuerte hace unos días cuando ya me di cuenta de lo que había pasado. Y sí decía, o sea, cómo los bloquean a ellos y no los bloquean a ellos, y a mí me tienen bloqueado únicamente por usar tal vez un lenguaje que no sea el políticamente correcto de usar, tal vez efectos de sonido que sean un poco o un mucho explícitos. Pero hay gente que sube videos que muestran cada cosa tan explícita y a ellos sí no les hacen nada. Pero bueno, es lo que hay. Con estas dos decisiones yo espero tener una solución, pues un resultado. Si no, la verdad no sé qué haré. Si con esto no resulta, tal vez sí tenga que parar para dejar de subir contenido en todos lados y dejar que este baneo se vaya y después volver a retomar. Pero no voy a dejar el programa. No lo voy a dejar, aunque, bueno, las plataformas no me dejen crecer. Y bueno, no me quiero extender más. Perdonen si la introducción quedó demasiado larga. Vámonos directo al episodio. Esta es la segunda parte de Alexander Pichushkin. Los dejo con el episodio número 8 de la cuarta temporada, aquí, en Rigor Mortis.
episodio anterior nos habíamos quedado justo cuando las autoridades ya comenzaban a pensar que un asesino serial estaba atacando a los pobladores de la ciudad de Moscú. Vamos a retomar directamente desde donde quedó el episodio anterior. Para principios de 2006, el científico forense Vladimir Vontsov logró determinar que el arma homicida era un martillo. Pero eso era todo. El investigador principal, Andrei Sporunenko, quien se había hecho cargo de la investigación en febrero de ese año, le pidió al psicólogo forense Mikhail Vinogradov que realizara un perfil criminal del maníaco de Vitsa. Vinogradov indicó que seguramente era un hombre de unos 30 a 25 años, de buena contextura, porque había logrado atacar y eliminar a hombres fuertes. También asoció sus supuestas características psicológicas con algunos rasgos físicos. Podría tener una cara alargada, los ojos juntos y la nariz grande. Sobre la base de esta descripción, la policía realizó un retrato robot que distribuyó entre los vecinos y que pegó sobre las paredes, postes y esquinas alrededor del parque. Mientras tanto, la investigación concentró su atención en el hospital psiquiátrico ubicado cerca del parque. Algunos pacientes tenían permitido salir durante el día, y era posible que alguno de ellos fuera el asesino, pero un examen más minucioso de los internos mostró que ninguno encajaba en el perfil del posible criminal. Otro intento por localizar al asesino consistió en desplegar más de 20 agentes por todo el bosque, con instrucciones de vigilar la zona e interrogar a cualquier persona que se levantara la más mínima sospecha. 2 policías encubiertos quisieron detener a un hombre una tarde, pero este los atacó con un cuchillo. Los agentes le dispararon en una pierna y fue hospitalizado. Resultó que el transeúnte se había asustado de los hombres, pues no sabía que eran policías y quiso defenderse. Una rápida investigación comprobó que había estado lejos de la zona de Vitsa la mayor parte de los días en que se llevaron a cabo los asesinatos. Unas semanas más tarde, una orden policial detuvo a un travesti que llevaba un martillo en un bolso. Todo parecía coincidir, parecía que tenían al homicida y su arma. Los periódicos publicaron la captura del maníaco de Vitsa en la portada, pero la policía sabía que necesitaban investigar más. Después de 24 horas, comprobaron sus coartadas y determinaron que era imposible que hubiera cometido los hechos. Llevaba el martillo justamente para protegerse del asesino cuando atravesaba el parque. Entonces todo regresó al punto de partida, y Pichushkin, indignado por el episodio de la detención fallida, volvió a asesinar. El 27 de febrero de 2006, mató a Yuri Romashkin, de 55 años, y el 4 de marzo a Stepan Vaschilenko, un conocido filólogo y estudioso que aceptó la propuesta de pasear en el parque con él. Me indignó muchísimo que detuvieran a un miserable como chivo expiatorio. Me enfureció tanto que maté a 2 personas en una semana, afirmó Pichushkin. A pesar de que el círculo parecía cerrarse sobre él, Pichushkin seguía escogiendo víctimas. Y no solo eso, cada vez incrementaba el riesgo y atacaba a personas cada vez más cercanas. Su siguiente objetivo fue un compañero, Bakhmut Soldosev, que trabajaba como cargador en la misma tienda. Lo asesinó el 24 de marzo tal como había hecho con los últimos hombres, pero escondió el cuerpo en el bosque, pensando que si las autoridades lo hallaban y lograban identificarlo, irían al supermercado a hacer preguntas y por lo tanto lo arrestarían. La policía prácticamente había sellado el parque y un helicóptero sobrevolaba la zona durante todo el día. La gente estaba atenta y el tema del maníaco de Vitsa era algo común en las conversaciones.
El 12 de abril, Pichushkin logró atraer al bosque a una compañera de trabajo llamada Larisa Kuligina. Tiene una relación cercana con ella. La invité al bosque. Ella me dijo: «Ah, ahí está deambulando el loco». Le pregunté si tenía miedo. «Hay más policías que árboles», respondió Larisa, y nos fuimos al parque, explicó Pichushkin cuando fue interrogado. La golpeó varias veces con el martillo, y para esa ocasión arrojó el cadáver a un drenaje local que no llevaba a ningún lado, porque todas las tapas de las alcantarillas habían sido selladas con hormigón. Pero si la dejaba algo oculta y dentro del agua, lograría esconder el rastro y borrarlo, al menos por un tiempo. Pichushkin no dio más datos sobre ese asesinato. No contaré los detalles de su muerte, porque era ella una buena mujer. El cuerpo fue hallado pasados unos días del homicidio, pero no pudo ser identificado hasta principios de junio, cuando los perros rastreadores encontraron su pasaporte. Pichushkin volvió a actuar en su propio lugar de trabajo para encontrar su próxima víctima. Marina Moskalyova salvó la vida de decenas de personas que podrían haber caído en manos del asesino, con el simple hecho de haber anotado el número de teléfono de su compañero en un papel y conservarlo en su abrigo. Nadie sabrá exactamente por qué le dejó los datos a su hijo, por qué decidió salir con su compañero de trabajo, por qué no intentó regresar antes. Lo cierto es que el asesino la mató como a los demás, aún sabiendo que su carrera asesina iba a concluir para siempre. Debió haber sentido algo. Estuvo temblando todo el camino. Incluso me advirtió que había dejado una nota para su hijo, diciéndole con quién había salido y dónde. Pero para mí, de todos modos, fue lo mismo. No pude evitar matarla. Por lo tanto, no hay que vincular a la policía con el hecho de que fui atrapado. Me entregué. Soy un profesional, dijo Pichushkin sobre su captura. Ya fuera por compulsión o por querer ser detenido, tal vez este fue un intento de detener su conducta, pues él no era capaz de hacerlo. Así que alguien debía ponerle un límite, o quizá pensó que la suerte volvería a acompañarlo, que cometería un nuevo error y otra vez podría seguir su camino, sembrando muerte y horror a cada paso. Esa tarde del 14 de junio de 2006, Marina Moskalyova, una mujer de 36 años, se arregló el cabello frente al espejo y revisó rápidamente su cartera para comprobar que tenía todo lo que necesitaba. Un compañero de trabajo la había invitado a dar un paseo por el parque. Ambos eran empleados en un supermercado de la zona sur de Moscú. Marina merecía un descanso después de tanto esfuerzo. Antes de salir, Marina intentó comunicarse con su hijo por teléfono, pero fue imposible. Así que le escribió una breve nota donde le comentaba sus planes y le dejaba escrito el número de teléfono y el nombre de su acompañante. Caminó las manzanas que la separaban de la estación del metro Novye Cheryomushki y tras echar un vistazo, divisó a su compañero, un hombre de unos 30 años, de cabello castaño, ojos marrones y de tez pálida. Se saludaron y subieron al vagón mientras conversaban animadamente. Después de unos minutos, el tren los dejó en la estación Konkovo. A unos metros de su destino estaba el Parque Vitsevsky, o también conocido como el Parque Vitsa. Durante la primavera, es un área muy popular para caminar, hacer deportes, organizar picnics y disfrutar del aire libre, sobre todo entre los empleados de las zonas periféricas de la ciudad. Incluso en invierno, suele ser visitado por esquiadores que recorren sus senderos. Al anochecer, muchos aprovechan para juntarse a tomar vodka y conversar entre los árboles. El parque era un buen plan para cualquier pareja.
Para Marina, solo sería un rato en compañía de una persona conocida, alguien con quien de una manera u otra compartía su vida diaria. Al llegar al parque, ella y el hombre comenzaron a dar un paseo mientras intercambiaban anécdotas y opiniones sobre el trabajo, la rutina, sus ideas, etc. Poco a poco, el sol fue cayendo y ya algo cansados, decidieron sentarse en una banca en una zona frondosa y un poco apartada. El hombre sacó de su bolso una botella de vodka, le dio un trago y se lo ofreció a Marina, quien aceptó. Bebió un poco y continuó la charla. A pesar de que hacía ya unas cuantas horas de que estaban juntos, Marina, en vez de relajarse, se sentía cada vez más tensa. Quizás sobrevolaron en su mente los titulares de los diarios, las historias que se contaban sobre el parque y el loco que atacaba ahí. Cuando se aburrieron de la bebida, tomaron unas cervezas, volvieron a caminar y se adentraron aún más entre los árboles. Ya era de noche. Podemos ponernos en el lugar de la mujer. Tal vez los escalofríos recorrían su cuerpo, contemplando ahora lo solo y oscuro que parecía el sitio. En ese momento, Marina le comentó al hombre que ya no podía demorarse mucho más, porque debía volver a su casa. Su hijo la esperaba, le había dejado una nota avisándole que iba a salir con él, pero que era mejor regresar. No quería que se asustara. Ambos habían ingerido una buena cantidad de alcohol, y los efectos comenzaban a notarse, tanto en las palabras un poco arrastradas, como en el leve tambaleo de sus pasos. Sin embargo, al sujeto no le tembló el pulso cuando, de repente y sin mediar palabras ni gestos, se colocó detrás de Marina, introdujo su mano en el bolso que llevaba, sacó un pesado martillo y le asestó un fuerte golpe en la cabeza. La mujer cayó al suelo y allí volvió a recibir otro impacto y otro más. 6 veces cayó el martillo sobre el cráneo de la mujer. Cuando el hombre se aseguró de que estaba muerta, tomó la botella de vodka y la enterró con fuerza en la herida abierta del cráneo. Su tarea estaba casi lista y ni siquiera se había manchado de una sola gota de sangre. Había tenido la precaución de atacar desde atrás y a cierta distancia. Sabía bien lo que hacía. Entonces arrastró unos metros el cuerpo ensangrentado y lo llevó hasta el borde de un pequeño arroyo. Ahí lo dejó tendido y le echó una última mirada. Luego guardó el martillo, se dio vuelta y emprendió con calma su regreso a casa. Había pasado por esa situación muchas veces y sabía que llegaría a su hogar sin ningún problema. Su experiencia así lo demostraba, pues venía realizando esta rutina desde hacía ya varios años y la policía nunca había estado cerca de encontrarlo. Por eso el hombre estaba convencido de que podía seguir saliéndose con la suya. Era cierto, sin embargo, sabía que esa noche había superado un límite como nunca. Sabía que la víctima había dejado escrito su nombre y número de teléfono, una pista clara, siempre y cuando hubiera alguien dispuesto a buscarla. Y últimamente parecía haberlo, porque la policía rondaba la zona preguntando. Cada vez más agentes, cada día más nerviosos, cada jornada más decididos a encontrarlo. Pero el crimen ya estaba hecho, ya no podía volver atrás, así que con pasos firmes llegó a su edificio, moviéndose con la tranquilidad y la soltura de quien se cree impune y capaz de seguir burlando a sus perseguidores. Al fin y al cabo, no era una persona cualquiera, no era un ciudadano más. Él ya se había transformado en un personaje importante, al cual la prensa venía nombrando desde hacía meses, el maníaco de Ibiza. Esa tarde, el joven Sergei volvió a su casa, el hogar que compartía con su madre Marina Moskaliova,
pero ella no estaba. Sobre una mesa encontró la nota que le había dejado diciendo que saldría con un amigo. El nombre y el número de teléfono estaban anotados. Con el paso de las horas, el muchacho comenzó a inquietarse porque no era común que su madre se retrasara tanto. Ya era de noche y aún no había regresado desde el día anterior. Llamó al número de la nota. Un hombre le contestó y le informó que conocía a su madre, pero que hacía unos 2 meses que no la veía. Muy preocupado, Sergei se comunicó con su padre y este llamó a la policía para denunciar la desaparición de Marina Moskalyova, aunque otras fuentes indican que fue el mismo joven quien alertó a las autoridades. De cualquier manera, la policía no mostró demasiado interés en la información recibida, a pesar de que la mujer podía ser la nueva víctima del asesino en serie que andaba rondando por el parque. En marzo habían encontrado el cuerpo de Mahmoud Soldoshev, un joven de 25 años que trabajaba en un supermercado, y en abril el de Larisa Kulina. A mediados de 2006, la idea de que un asesino en serie andaba suelto sembrando el terror en el parque Ibiza ya estaba en la mente de muchos. Los periódicos publicaban continuamente datos acerca de los horribles crímenes. Los cuerpos aparecían tirados entre vegetación, con el cráneo roto y una botella o un palo incrustados en los cráneos abiertos. Una sensación de fatalidad y pánico se instaló en la sociedad de Moscú. La gente coincidía en su reclamo por justicia y en la necesidad de hallar cuanto antes al maníaco de Ibiza. La policía sentía la presión tanto del público como de sus funcionarios superiores. Andrei Spurnenko, a cargo de una unidad de élite de la División de Homicidios de la Policía de Moscú, tomó el caso cuando ya no quedaban dudas de que se enfrentaban a un asesino en serie. Aunque aún no se tenía certeza sobre la identidad del asesino, con la ayuda del psicólogo forense Mikhail Vinogradov, se logró realizar un perfil del hombre más buscado. Tenía unos 30 años, era robusto, con cara triangular y vivía probablemente en el sur de Moscú. El parque Ibiza volvió a ser noticia el 15 de junio de 2006, cuando la policía encontró ahí el cadáver de una mujer. Su cuerpo presentaba las mismas heridas que los anteriores, golpes en la cabeza y una botella incrustada en el cráneo. Era la víctima número 14 hallada en la zona, aunque solo la segunda mujer. No cabía ninguna duda de que se trataba de una más en la lista macabra del mismo asesino, pero el equipo de élite de homicidios de la policía de Moscú continuaba sin respuestas. Sin embargo, en esa ocasión y por primera vez en meses, una pequeña luz de esperanza había surgido. En la chaqueta de la mujer, la policía encontró un boleto del metro. Los investigadores procedieron entonces a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del metro de Moscú, con la intención de identificar a la mujer mientras viajaba y descubrir si iba con algún acompañante. Una tarea titánica que consumió horas y horas de trabajo, pues el metro de Moscú es el más grande del mundo. Tiene 230 estaciones, 379 kilómetros y unos 9 millones de pasajeros diarios. Cada imagen fue estudiada con detenimiento y todas las expectativas estaban puestas en esta línea de investigación. Mientras un grupo de policías se ocupaba de esta misión, el resto seguía trabajando intentando sobre todo identificar a la mujer asesinada. Entonces, un nuevo suceso revivió el impulso del equipo. El detective Andrei Spurnenko recibió la llamada de una estación de policía en la que avisaban que el hijo de la víctima había reconocido el cadáver. Supieron así que se trataba de Marina Moskalyova, de 36 años. El joven informó además que su madre le había dejado un papel con los datos del hombre con el que había salido, un tal Alexander Pichushkin. De repente, todo parecía alinearse.
Los investigadores entrevistaron con el joven Sergei e intentaron reconstruir las últimas horas en la vida de Marina. Mientras tanto, el equipo que laboriosamente estudiaba las cámaras de seguridad logró su cometido. En los videos, en medio de miles de pasajeros, identificaron las imágenes de la mujer subiéndose a un vagón en la estación Novye Cheryomushki, junto a un hombre al que lograron identificar como Pichushkin. Luego, la grabación mostraba a la pareja descendiendo en la estación Konkovo, situada del lado oeste del parque. Marina caminaba junto al hombre que horas más tarde sería su asesino. Avanzaron juntos. Él cargaba una bolsa. Se les ve en el andén, luego en las escaleras, más tarde en la salida hacia la calle. Esta era la prueba contundente que necesitaba la policía para proceder a la aprehensión del sospechoso. Era la primera vez que estaban tan cerca del culpable, y todos en el equipo sentían que la captura del maníaco de Ibiza estaba al alcance de sus manos. Faltaba, sin embargo, un paso importante. Tenían que atrapar a Pichushkin lo antes posible, sin que sospecharan nada, para evitar la destrucción de pruebas importantes e impedir cualquier situación violenta. La policía logró dar con la dirección de Alexander y planeó cuidadosamente el operativo de captura. El departamento número 40 estaba situado en la calle Kersonskaya, casa número 2, y era parte de un grupo de los tantos bloques de departamentos de la era soviética que se extendían en las cercanías del parque Ibiza. El sospechoso vivía ahí, junto con su madre, Natalia Pichushkina. Algunas fuentes indican que en la misma casa también habitaban, o al menos lo hicieron durante un tiempo, su media hermana Katia, con su esposo, también de nombre Alexander, y su hijo de 6 años, Sergei. La noche del 16 de julio de 2006, un camión de bomberos llegó hasta la vivienda, y detrás de él, una cantidad de policías vestidos de civil, junto a otros uniformados, todos fuertemente armados. La idea era no alertar a nadie sobre el operativo y utilizar a los bomberos como distracción. Debían atrapar rápidamente al sospechoso, sin darle tiempo a reaccionar, ya que era necesario mantener inalterables la casa y las pertenencias para poder levantar pruebas. El oficial de policía Denis Adamenko, quien participaba en la investigación y fue parte del grupo que llegó hasta el lugar, recuerda que estaba oscuro, serían entre las 10 y las 11 de la noche aproximadamente. Cuando golpearon la puerta de la vivienda, fue Natalia, la madre de Alexander, quien atendió extrañada porque no habían tocado el timbre de entrada al bloque de departamentos. Más tarde, le contó a un periodista que entornó la puerta lentamente y que enseguida una columna de hombres uniformados ingresó por el angosto corredor que llevaba a la sala, que funcionaba a la vez como dormitorio del sospechoso. Con calma, los agentes le dijeron a Natalia que necesitaban hablar con su hijo acerca de unos robos que había producido en la zona. A ella le pareció extraño que hubiera esa cantidad de policías por un simple robo, y le preguntó a Alexander si la acusación era cierta. Él lo negó. El hombre estaba a punto de irse a dormir, pero en cuanto oyó una voz que decía «policía», supo que venían por él. Así que les pidió a los oficiales que le permitieran vestirse. A continuación, se levantó, se puso su ropa, tomó su abrigo y salió con las autoridades sin oponer ningún tipo de resistencia. Según Adamenko, estaba totalmente tranquilo y los investigadores se sintieron muy satisfechos con su labor. Varios oficiales permanecieron en la vivienda y le entregaron una documentación a la madre de Pichushkin, donde se explicaba el verdadero motivo de la detención y la acusación que enfrentaba a su hijo. La mujer quedó sin habla, totalmente sorprendida, sin poder reaccionar,
Era la peor noticia que una madre podría recibir, y supo que su vida había cambiado para siempre en ese instante. De inmediato, los investigadores registraron minuciosamente el apartamento. Detectives, agentes y expertos forenses pasaron la noche estudiando cada centímetro, cada papel, cada rincón. Necesitaban ser muy rigurosos, ya que si el sospechoso era quien pensaban que era, de ellos dependía enviarlo a prisión de por vida. En su búsqueda, hallaron el tablero de ajedrez que se haría famoso y que le daría a Pichushkin uno de sus apodos, el asesino del tablero de ajedrez. Las casillas tenían escritos los números desde el 1 hasta el 64, y muchas de ellas estaban cubiertas con tapas de botellas, botones y otros objetos. En un primer momento, los policías no sabían qué pensar sobre este hallazgo, ni siquiera su significado. Más adelante, fue el mismo Pichushkin quien lo explicaría, cuando confesó que su objetivo era marcar cada uno de sus asesinatos en el tablero. Sin embargo, más tarde él mismo se retractó y admitió que, de no haber sido atrapado, jamás hubiera dejado de matar. El pequeño tablero de ajedrez no habría sido suficiente. Nunca me hubieran detenido, nunca. Salvaron muchas vidas cuando me capturaron, comentó. Algunos medios indicaron que entre sus pertenencias se encontraron también un martillo y distintos recortes de prensa acerca del caso y sobre el juicio a Andrei Chikatilo, el famoso asesino en serie ruso apodado el Carnicero de Rostov, condenado por 53 homicidios. También dijeron haber hallado una copia del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Según parece, el libro le habría ayudado a acercarse a sus víctimas de manera que se sintieran tranquilas y confiadas. Apenas fue llevado a las dependencias policiales, Pichushkin negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Marina Moskaliova. Reconoció que la conocía, algo que era muy difícil de desestimar, ya que ambos trabajaban en el mismo supermercado, pero afirmó que él no la había matado. Sin embargo, cuando los investigadores le informaron sobre la nota que la mujer había dejado con sus datos y le mostraron el video de seguridad del metro, Alexander vaciló. Seguramente se dio cuenta de que estaba acorralado y de que ya no tenía salida. A las pocas horas, confesó el asesinato. Y no solo eso, también pronunció las palabras que la policía deseaba escuchar hacía mucho tiempo. El maníaco de Ibiza soy yo. El paso más importante estaba dado, pero las autoridades aún tenían mucho trabajo por hacer. El maníaco de Ibiza había sido descubierto y atrapado. La noticia voló rápido, primero en los medios locales y muy pronto en el plano internacional. Periódicos y noticieros de todo el mundo relataron sus crímenes en detalle, y especialistas en criminología, psicólogos y aficionados intentaron explicar sus acciones y métodos. Mientras el resto del mundo seguía de cerca el caso, los vecinos de Alexander no podían creer las noticias. Todos lo conocían de pequeño y lo habían visto crecer. Ellos habían compartido ese barrio sencillo del sur de Moscú durante prácticamente toda su vida con ese hombre. Igual que todos, sin ninguna característica que destacara del resto. Ese hombre que, como por arte de magia, se había transformado en un verdadero monstruo. Al parecer, Alexander Pichushkin era un sujeto bastante reservado, que salía a trabajar y a pasear por el parque, que tomaba vodka y jugaba al ajedrez. Muchos lo describieron como un muchacho educado e incluso amable, pero al mismo tiempo, otros testigos lo calificaron como hosco y huraño. Sus jefes en el supermercado donde trabajaba, en cambio,
Dieron buenas referencias, nunca tuvieron quejas de él. Algunos vecinos cercanos manifestaron su testimonio a la prensa, necesitada de saber quién era Pichushkin en realidad. James Rogers, uno de los periodistas de la BBC asignados al caso, en sus reportes, Rogers habló con Svetlana Mortiakova, una mujer de 70 años que vivía en el apartamento de abajo del asesino. La imagen que tenía de él era la de un muchacho respetuoso y amable, al que le gustaban los animales. Recordó que su hija le dio la noticia de la identidad del homicida y que no podía creerlo. Me llamaba tía Svetlana, le contó al periodista, y pensar que durante 40 años vivía en el mismo edificio que un maníaco. Yuri Borisov, otro vecino que habló en uno de los documentales realizados sobre Pichushkin, opinó que era muy reservado y que no hablaba mucho de sí mismo. No era demasiado sociable. A lo mejor se la pasaba un rato contigo sin decir una palabra y se iba sin despedirse, comentó. También contó que conocía personalmente a más de la mitad de las personas asesinadas por Pichushkin. Poco a poco, el público fue formándose una imagen del asesino. Resultaba extraño y aterrorizante saber que había marcado prácticamente cada uno de los bloques de pisos de la manzana con un asesinato. Un hombre que simplemente parecía seguir su rutina, sin intervenir demasiado en la vida de los demás, al que se le veía dando largas caminatas por el parque cercano. Resultó tener un pasatiempo desconocido y terrible. Mientras el público devoraba horas de televisión y decenas de páginas de periódicos y revistas que informaban sobre las acciones de Pichushkin, las autoridades seguían empeñadas en construir un caso sólido para condenarlo. Una vez que Alexander Pichushkin confesó el asesinato de Marina Moskalyova, pronto se autoincriminó también como el autor de los otros homicidios cometidos en el parque Ibiza. Para junio de 2006, la policía había encontrado 14 cadáveres en el lugar. Pero eso no era todo, pues días después de ser detenido, Pichushkin realizó una declaración que dejaría aterrados a todos. Ya sabían que era el maníaco de Ibiza, pero nadie podía imaginar lo que eso significaba en realidad, hasta que el acusado dijo algo que nadie esperaba. En total he cometido 61 asesinatos, 60 en el territorio del parque forestal Vitsevsky. Durante 14 años hice lo que se me vino en gana. Era casi como Dios. Nadie podía frenarme. Para los investigadores era difícil pensar que podía haber todavía decenas de cadáveres olvidados, de los que no habían hallado rastros, a pesar de haber examinado toda el área. Fue un momento clave, el instante que vieron con claridad que el trabajo que tenían por delante era enorme, mucho más grande de lo que habían pensado. Asimismo, tanto los agentes de la policía como los fiscales sabían que sus superiores y la prensa seguían ejerciendo una enorme presión sobre ellos, y que a partir de ahora sería mucho más fuerte. Uno de los puntos clave para que esto sucediera era confirmar que el acusado podía ser llevado a juicio. Había que evaluar su salud mental. Para ello, encargaron un estudio a los especialistas del Centro Científico Estatal Serbsky, de Psiquiatría Social y Forense. Después de unos meses de entrevistarse con Pichushkin, la comisión de expertos concluyó que sus acciones tenían un propósito, que eran sistemáticas y que era consciente de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, el criminal comprendía que había actuado en contra de la ley, no podía ser considerado un enfermo mental y era capaz de enfrentar el proceso judicial que le esperaba. Pero el equipo de médicos también afirmó que el acusado poseía ciertas características patológicas. Evgeny Machushkin, uno de los psiquiatras que le evaluó, opinó que el asesino en serie no era feliz, que solo se dedicaba a trabajar,
que llevaba una vida solitaria y que tenía una tendencia a las actividades sádicas y agresivas. Es así que cometía los asesinatos, en busca de placer y satisfacción sexual. A diferencia de Chikatilo, considerado un depredador sexual, el sexo para él constituía un elemento secundario. Durante el juicio, Pichushkin declaró que a veces solía eyacular mientras asesinaba, pero que no había cometido violaciones. Los psiquiatras se dieron cuenta de que el patrón de conducta de Pichushkin era complicado, pero lograron entablar conversaciones con el acusado. Se enteraron, por ejemplo, de que había intentado vivir con mujeres en varias ocasiones y que incluso había tratado de formar una familia, pero había fracasado en su intento. Mientras el equipo de psicología forense trabajaba, la policía y la fiscalía no se quedaban de brazos cruzados. El investigador Andrei Spurnenko sabía que debían ser meticulosos, ordenados e impecables. Necesitábamos probarlo todo, y eso quería decir que teníamos mucho trabajo por delante, antes de dar por cerrado el caso. Él podía decir cualquier cosa, pero nosotros no podíamos creer nada, a menos que tuviéramos pruebas. El asesino, gracias a su memoria detallista, podía ser de gran ayuda. La investigadora de la fiscalía, Valeria Sushkova, fue una de las encargadas de entablar una relación directa y personal con el acusado, para intentar que siguiera hablando y dando información precisa. Durante horas, mientras Pichushkin relataba sus crímenes, Sushkova iba haciéndole algunas preguntas. Era terrible escuchar las cosas que decía, incluso para mí, una investigadora con experiencia. Percibir el placer y el detalle de su voz cuando describía cómo aplastaba los cráneos y les clavaba palos y botellas en las heridas, contó Valeria. Por otra parte, se realizó una reconstrucción de cada uno de los ataques. Esposado al agente Denis Adamenko, Pichushkin los acompañó y fue relatando cada uno de los asesinatos que había perpetrado, así como el lugar exacto donde había asesinado. Debían impulsar al asesino a revivir sus ataques, a pesar de que tuvieran que soportar el placer que a él le provocaba revivirlos. Lo importante era su palabra para dar testimonio directo y encontrar los cuerpos y las pruebas para condenarlo. El juicio contra Alexander Pichushkin comenzó el 13 de septiembre de 2007. En la primera audiencia, la gente llenó la sala de los tribunales de Moscú. Además del juez, el jurado, los fiscales y los testigos, estaban presentes investigadores, familiares y amigos de las víctimas, así como el público curioso y, claro, la prensa. El espacio contaba con varias hileras de sillas para los asistentes y en uno de sus extremos se ubicó el juez, Vladimir Usov, con el jurado situado a su lado. Pichushkin entró esposado y fue ubicado en una especie de jaula con una ventana en uno de sus lados. Por la violencia de sus acciones y por la notoriedad de sus crímenes, se temía por su seguridad, y esta fue la manera de protegerlo. Los policías y los fiscales que habían comenzado a conocerlo durante poco más de un año de investigación, creían, además, que el asesino disfrutaría su momento de fama y que aprovecharía la ocasión para quedar en la mente de los asistentes como un gran personaje. Para muchos de los que habían perdido a un ser querido, esta era la oportunidad de saber qué había sucedido exactamente y quizá el único modo de dar un cierre y poder llorar a sus muertos. Pichushkin, por su parte, se movía como un animal enjaulado en el cubo de vidrio. Miraba a la gente, bajaba los ojos y a veces caminaba. En ocasiones permanecía sentado. En esa primera vista, el fiscal de Estado, Yuri Semin, leyó la acusación: 49 asesinatos y otros 3 intentos de homicidio. Vladimir Usov, el juez, le preguntó a Pichushkin si se declaraba culpable. La respuesta sorprendió a todos. Quiero decir que varios problemas de naturaleza personal aún no se han resuelto, y por lo tanto, hoy no me declararé culpable ni daré ninguna prueba. En ese momento,
El problema era que Pichushkin deseaba ser transferido de la celda que ocupaba en la aislada prisión moscovita de Butyrka a una cárcel más cercana a los tribunales donde había estado alojado durante la investigación, conocida como Matroskaya Tishina. La madre del acusado declaró que su hijo era maltratado y que incluso ella misma había tenido problemas para verlo ahí. Pichushkin seguía intentando ejercer su poder de manipulación, algo que los policías conocían bien, ya que había exigido distintas cosas durante los meses anteriores con la promesa de seguir confesando detalladamente. Hubo numerosas audiencias, y en cada una de ellas se relataron entre 5 y 6 asesinatos cometidos por Pichushkin, muchas veces con la presencia de los familiares en la sala, escuchando cómo habían sido los horrorosos últimos momentos de sus deudos. El acusado, en principio, fue muy reservado, solo asentía cuando le hacían preguntas para afirmar que había sido el autor del asesinato al que se estaban refiriendo. Una vez que se resolvió su traslado a la prisión que él prefería, se volvió más conversador, y cuando le tocó declarar nuevamente, fue detallando punto por punto cómo había asesinado a sus víctimas. Es más, incluso dijo algunas frases que parecían especialmente pensadas para ser reproducidas por la prensa. Eso sí, hubo una actitud que no cambió en ningún momento. Nunca mostró remordimiento ni pidió perdón. Durante una de las audiencias, María Semenenko, del equipo de la fiscalía, le preguntó si su intención era matar a todas las personas que conocía. Pichushkin contó que cuando no lograba combinar un encuentro con alguien cercano, salía de cacería por las calles. Buscaba sobre todo a personas ociosas y con ganas de conversar. Podía ser el oyente más interesado y amigable para mis víctimas, señaló. Mi cliente admite todo lo que dijeron los acusadores. La única pregunta son las razones de Pichushkin y si la crueldad estuvo en sus acciones, declaró en aquel momento su abogado, Pavel Ivanovich. El 10 de octubre, Pichushkin solicitó al juez que añadiera a la acusación otros 11 asesinatos. Tal vez aún seguía pensando en superar a Chikatilo, o quería hacerse listo frente al público. Sería injusto olvidar a 11 personas, eso me asusta. La oficina del fiscal sabe de lo que estoy hablando. No están interesados en esas personas aunque se encontraron sus cadáveres. Bueno, está bien, es más fácil para mí. En distintas ocasiones, Pichushkin se dirigió al juez o a los fiscales, intentando provocarlos. En una de las audiencias, por ejemplo, reflexionó sobre sus crímenes y el posible castigo que le impondrían. Incluso suponiendo que permanezca en prisión durante 61 años, es decir, toda una vida humana, resultará 1 año por cada asesinato. Dan más por robo. Y si me matan, entonces me matarán una vez, es decir, no seré el perdedor con ninguna opción. Los días fueron pasando y los testimonios se acumularon. Declararon más de 40 familiares de las víctimas y cerca de 100 testigos. Entre ellos hubo una persona muy especial, cuyas palabras dieron al caso un nuevo sentido. El 23 de febrero de 2002 se acercó una joven cerca de la entrada del metro. Era María Viricheva, de 19 años, quien estaba embarazada. Algunas fuentes dicen que Pichushkin conocía a su novio y sabía que tenían problemas de pareja. Otras indican que Alexander le identificó porque tenían conocidos en común. Lo cierto es que la saludó y conversó con ella unos minutos y le hizo una oferta tentadora. Le contó que tenía unas cámaras escondidas en el parque Vitsa, obtenidas en el mercado negro, y que si le ayudaba a encontrar un nuevo lugar donde ocultarlas, le daría alguna para que la vendiera. María, o Masha como le decían, estaba sola, embarazada y sin dinero. Vivía ilegalmente en Moscú. Alguien que la escuchara y que además pudiera proporcionarle algo de dinero era más de lo que había tenido en muchos meses. El joven le pareció un chico normal, trabajador y agradable, así que lo acompañó al parque, pero cuando se iba adentrando en el bosque comenzó a dudar y a sentirse incómoda. Ya estaban lejos de las calles y no se veían los senderos.
Alexander se detuvo y le mostró la entrada al pozo de una alcantarilla, con la tapa metálica retirada. «Las cámaras están ahí dentro, sácalas», le ordenó. María sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo y el miedo se apoderó de ella. Posó sus ojos en la profundidad oscura del pozo y en ese momento sintió un golpe en su cabeza, al cual pronto le siguieron más. Alexander le empujó hacia la abertura, pero ella logró aferrarse del borde y gritar. Entonces la tomó del cabello y empujó su cabeza contra la tapa de metal. María quedó aturdida y se soltó. Cayó casi 8 metros dentro del pozo y terminó impactando contra las heladas aguas que recorrían las alcantarillas subterráneas. Empecé a ahogarme. Llevaba un abrigo de invierno y la fuerza de la corriente me arrastraba. La tubería era inmensa y me estaba ahogando de tanta agua. Tuve que quitarme el abrigo para poder respirar. Es verdad, eso que dicen que cuando estás al borde de la muerte, ves pasar toda tu vida frente a ti, contó la joven durante su testimonio. Tal vez María no solo vio su pasado, sino que quiso proteger su futuro a toda costa. Consiguió tomarse de una pieza metálica que halló en la oscuridad. Era una escalera que llevaba hasta la superficie, pero por más que lo intentó, no logró levantar la tapa de hierro. Así que pasó toda la noche bajo tierra, temblando de frío y de terror, enterrada viva en una cueva helada y húmeda. De vez en cuando reunía fuerzas para gritar y pedir ayuda, pero solo le respondía un silencio ensordecedor. Finalmente, por la mañana, una persona que caminaba por el parque oyó su voz y la ayudó a salir. Enseguida la trasladaron al hospital, donde pasó más de una semana recuperándose, aunque tenía miedo. Habló con la policía, contó todo lo sucedido y escribió con detalle a su agresor. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada, temiendo quizá el arduo trabajo que suponía seguir esa pista. Todavía nadie pensaba en un asesino en serie ni en un caso mediático. Se trataba de una simple chica pobre y sola, que molestaba con un reclamo, es decir, nadie. Lo cierto es que el relato de María quedó archivado y se perdió entre los cientos de papeles. Meses después nació su hija sana y a salvo, y este episodio quedó enterrado en el territorio de las pesadillas hasta que regresó su conciencia en 2006, cuando detuvieron a Pichushkin. Finalmente, el juez Usov pronunció su sentencia. En vista de la seriedad de los crímenes cometidos y el peligro excepcional que el acusado presenta para la sociedad, para establecer la justicia social y prevenir nuevos crímenes, la Corte considera necesario sentenciar a Pichushkin por haber cometido crímenes especialmente graves que resultaron en un gran número de muertes, a cadena perpetua. El asesino, con la cabeza abajo, solo habló cuando el juez le consultó si había comprendido el veredicto. «No soy sordo», respondió casi en un murmullo. El fiscal Yuri Semin cerró su actuación con una declaración categórica. «Se ha hecho justicia, recibió el castigo que merece. Hemos hecho nuestro trabajo de manera eficiente y este es el resultado». No todos los asistentes estuvieron de acuerdo. Muchos de los familiares y buena parte de la opinión pública creían que Pichushkin merecía la pena de muerte, y enseguida se inició un intenso debate en los medios y en la calle sobre este tema. Una semana después de la audiencia, el abogado de Pichushkin presentó una apelación a fin de obtener una reducción en la sentencia. La corte se expidió rápidamente y no accedió al pedido. El asesino del tablero de ajedrez sería enviado a una prisión de máxima seguridad, donde debería someterse obligatoriamente a un tratamiento psiquiátrico en el hogar. Finalmente, Pichushkin fue trasladado hasta el que sería su hogar permanente, la institución correccional PKU-IK-18, una colonia penal de alta seguridad, más conocida como Búho Polar. La cárcel está ubicada a 1900 kilómetros de Moscú, más allá del círculo polar ártico, en el borde de la tundra y los Urales del norte, rodeada de montañas y situada en las afueras de Karp,
un pequeño pueblo de aproximadamente 7,000 habitantes. Poco más se sabe sobre la situación actual de Pichushkin. Hasta el día de subido este episodio, Alexander está a meses de cumplir 49 años y sigue cumpliendo su condena en esta fría y apartada prisión de máxima seguridad. Resulta muchas veces imposible ponerse en los zapatos del asesino, pero por lo menos en mi situación, yo sí pude hacerlo, pues al igual que él, también cayó sobre mí el peso de la llamada carrilla, un nombre que se usa indiscriminadamente para nombrar la sana convivencia entre amigos con bromas y molestándose, y el completo abuso. Una cosa es molestar entre amigos, entre personas a las que les tienes confianza y pueden bromear sobre algún defecto en tu persona, alguna situación vergonzosa o el simple hecho de querer molestar para reírse un rato. Otra, en cambio, es humillar y denigrar, señalar y burlarse de alguien por algún defecto o condición de cualquier tipo, con una persona que no te tiene en absoluto confianza. Pero lo que es peor que esas dos cosas es el normalizar ese bullying, el que nos resulte indiferente que las depresiones lleguen cada vez más temprano a niños que no comprenden por qué la gente está así de podrida, que lo único que quieren es estar calmados, sin que los molesten, sin que se burlen de ellos. Comprendo mucho los sentimientos de ira interna de Alexander. Yo, al igual que él, vivía deprimido y quería asesinar a mis abusadores. Pero no comparto sus ideales sociópatas de querer que los inocentes paguen por sus traumas infantiles. Algunos crecemos, maduramos y sanamos a ese niño herido. Otros, en cambio, nunca se hacen responsables de sí mismos y culpan a los demás de sus desgracias infantiles. Esa es la diferencia entre alguien que se convierte en asesino y alguien que tiene un programa y habla de ellos, tratando de que la gente vea que lo que vivieron en sus infancias no es muy distinto a lo que algún amigo, un vecino, un compañero o hasta tú mismo has vivido. La diferencia está en ceder ante los oscuros deseos de venganza y rencor y comenzar a matar inocentes, guardarlos y que exploten con tu familia, regando más de lo mismo y creando más gente resentida y con traumas, o sanar lo que te pasó y detener en seco ese modelo de crianza, de comportamiento, de interacción y de enseñanza, para crear uno con el que los demás puedan sentirse bien y en paz contigo. Sé que vivir en un mundo donde nada malo suceda es una utopía, es algo imposible. Todos vamos a encontrar algún hijo de puta que quiera hacer la vida difícil a los demás, porque nada le ha salido bien en su vida y viven frustrados. Pero asegúrate de no ser esa persona. El cambio inicia con nosotros. Por más pequeño que sea tu cambio, a veces eso motiva a más gente. Aseguremos un mundo distinto para nuestros hijos. No los convirtamos en sociópatas con nuestro ejemplo. Sin nada más que decir, si el episodio te gustó, por favor, compártelo con alguna persona que tú sepas que le puede gustar. Esto me ayuda muchísimo, no solo para crecer, sino salir de este maldito baneo pasivo. Te lo agradecería infinitamente, de verdad. Sigue el programa también en redes sociales y comparte el programa en tus redes, en la plataforma que tú quieras, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o YouTube. Todos los links directos te los voy a dejar en la descripción del episodio. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Dejemos a los asesinos seriales descansar por un momento. Creo que desde el inicio de la temporada no he parado de hablar de ellos. Es momento de dar aires a otro tipo de crímenes. Para el episodio que viene, se viene una desaparición bastante escabrosa, que hasta el momento no ha tenido una solución. Si quieres saber de qué se trata, no te puedes perder el próximo episodio. Estreno
el próximo martes.